Bueno, estoy diciendo todo esto porque los trabajadores, donde había de todo, hombres, mujeres, obreros, comerciantes, empleados, profesores, etc., ¿no?, de las mutuales, aprendieron a desarrollar su cultura, a administrar recursos, y en torno a todo esto se dan cuenta que están generando una cultura propia, auténtica, chilena, válida, pertinente, en oposición a la cultura de las élites. Entonces comienzan a difundirla. Y no había sociedad mutual que no se comprara una imprenta y que no publicara diarios, periódicos, libros, folletos para expresar su pensamiento, su cultura, su arte, su pensamiento político. Por eso las mutuales fueron generando un proceso de desarrollo ciudadano, puertas adentro por mucho tiempo, que duró un siglo. Y por esa razón, a comienzos del siglo XX, cuando la oligarquía se caía a pedazos, ¿no es cierto?, sin poder levantar el país de su atraso creciente, recordemos que la época de la crisis de la hacienda, cuando Chile dejó de exportar trigo y harina y comenzó a importarlo a Argentina. Recordemos que en la época de crisis de Salitre. Recordemos que en la época que la plata se desmonetizó en el mercado internacional, es decir, se dejó de usarla como dinero, nadie podía pagar con pesos de plata. Y el peso chileno era de plata, por tanto el peso chileno se derrumbó. Si se cotizaba 50 peniques por peso en 1850, por 1910 se cotizaba a 11. Y después cayó definitivamente. Entonces había una crisis enorme. Y en ese punto los trabajadores de la mutual se dieron cuenta, la oligarquía no sabe administrar los recursos del país. Se ha involucrado en toda clase de negociados raros, está corrupto, está corrupta. Pero nosotros, en cambio, limpiamente, transparentemente, democráticamente, hemos logrado éxito en nuestras capacidades administrativas. Entonces dijeron, podemos gobernar. Podemos gobernar. Esta transición de una cultura aprendida puertas adentro, muy centrada, repito, en lo que es administración de recursos, es lo que pensó este gran pensador chileno, pensador y educador chileno que fue Luis Emilio Recabarren. A Recabarren se le ha pasado la historia como fundador de un partido. Ese es un pelo de la cola. Justamente fue su tragedia. Sí, porque el partido lo desautorizó después 3 veces. A tal punto que se suicidó. Y lo siguió posteriormente desautorizando. Se le reconoce, se le ha mitificado como fundador de un partido, pero su pensamiento, su discurso, su capacidad educativa no se lo reconoce. ¿Y qué enseñó Recabarren? En síntesis, lo que estoy diciendo, o sea, que esta capacidad administrativa, esta inteligencia, decía él, del pueblo, que se ha desarrollado casi en la época, 80 años de vida mutual, puede perfectamente expresarse hacia afuera como un poder político, y por tanto, dijo él, si desarrollamos la inteligencia del pueblo, lo primero que podemos hacer, fijarse bien, es gobernar, dominar la comuna, el municipio. Porque se aprobó en el año 91 una ley, la ley de comuna autónoma, que sería muy largo explicar por qué, que decía lo siguiente en un artículo: la asamblea de electores de la comuna reunida como cabildo abierto es la que decide cómo se levanta el presupuesto y cómo se gasta el presupuesto. O sea, el poder real en la comuna se le entregaba a la asamblea de electores. Entonces Recabarren pensó, sí, nos unimos todas las mutuales y formamos una mancomunidad. Coordinadamente podemos controlar el municipio. Y si controlamos el municipio, nos aplicamos una política favorable al pueblo y construimos el socialismo municipal. Pues el municipio está al alcance nuestro, sabemos los problemas de la comunidad. Entonces sacaron la idea de que todas
las actividades productivas que prestaban servicio a la comunidad debían quedar controladas por el municipio. Electricidad, agua potable, transporte, teléfonos, abasto, producción y abasto de alimentos de primera necesidad, educación. Sobre esa base, las mancomunales se sintieron fuertes y de hecho controlaron varios municipios del país, incluso Valparaíso, en 1896, más o menos 99. Y comenzaron a aplicar estos principios. Vista eso, claro, la élite reaccionó, vinieron las masacres de trabajadores, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? De 1903, 1905, 1906, 1907, 19, 21, 24, y desarmaron los mancomunes. Fue entonces cuando esta cultura aprendida de 100 años, los procesos culturales no se les derrotan de un día para otro. Los movimientos que tienen una base cultural, que tienen una sinergia interior de tipo cultural, podrán reprimirlos, podrán masacrarlos, podrán engañarlos, podrán hacer cualquier cosa, pero ese movimiento no muere. Por eso, el movimiento mutual, cuando se mancomunalizó, y apareció como una alternativa política, vino la represión de las masacres, derrota. Cualquiera diría ya no puede levantarse mal. Pasaron 10 años, reapareció de nuevo, de otra manera. ¿De qué manera? Esta vez se asociaron actores sociales de nivel nacional, no mancomunales de nivel local. La FOCH, Federación Obrera de Chile, que tenía sedes por todo Chile. La Asociación General de Profesores de Chile, que eran casi puras mujeres, el 80% eran mujeres, que tenían sedes por todo Chile, porque estaban en escuelas por todo Chile. Y la FECH, Federación Estudiantes de Chile, que si bien solo está en Santiago, la característica de la FECH, después de 1910, 12, 14, es que comenzaron a pensar Chile entero y a luchar por Chile entero, no solo por sus intereses lineales. Estos tres actores nacionales, más otros menores, destaco el hecho, se juntaron y en 1918 fundaron lo que llamaron ellos la Asamblea, ¿qué es el nombre? Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, AOAN. Esta asamblea convocó ellos le llamaban comicios, ahora les van a llamar ligerito asambleas preconstituyentes, de acuerdo con lo que está pensando. Comicios locales, por todo Chile, activados localmente o por la FOCH o por los profesores. Y esos comicios discutieron, ¿verdad?, al principio el problema económico, porque había una inflación terrible, ¿verdad?, la industria no podía despegar, no tenía apoyo del Estado, porque había una invasión de nuevo de empresas extranjeras, porque el Estado no hacía nada, porque había corrupción, etc. Entonces, todos los comicios discutieron el problema económico y fueron llegando a acuerdos, y los acuerdos de Santiago, y en Santiago el comité que dirigía la Asamblea de la Alimentación Nacional redactó 3 memoriales. Y esos 3 memoriales tenían la forma de proyectos de ley. Era un paquete de proyectos de ley de carácter económico. Entonces convocaron una marcha por todo Chile, se llamaron marcha de hambre. Todas las ciudades marcharon. La más grande fue Santiago, bueno, Santiago es lo más poblado. En la época 120.000 personas desfilaron. Para que tengan una idea, prácticamente toda la capital se movilizó. Terminada esa marcha pacífica, se le entregó al presidente el memorándum con los proyectos de ley. Esta es la voluntad popular, dijeron. Queremos que usted haga aprobar estos proyectos de ley en el Congreso en un plazo máximo de 15 días. Si no realiza eso, entonces la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, con todos sus representados hacia abajo, va a desacatar no solo al gobierno, sino que al Congreso. Y hará entonces ejercicio de su voluntad social. Eso fue.
¿Qué hizo el presidente? Sí, claro, por supuesto, yo lo voy a hacer, muy amable, muy caballero, sanfuente. Pero cambió el ministro del Interior rápidamente, y apareció un señor ahí, Ladislao Errázuriz, a variar con Errázuriz. Y este señor lo primero que hizo fue hacer correr un rumor. Perú está movilizando las tropas de Invalina de la Concordia. Revanchismo peruano, no estaba firmado todavía el tratado. Por tanto, ley marcial en toda la República. El ejército pasó a controlar ciudad por ciudad y se inició la represión. Golpizas, destrucción de imprentas, había centenarios de imprentas, los trabajadores en Chile y los estudiantes también. Cae preso mucha gente, muchos estudiantes, cae preso Luis Emilio Recabarren, y cae preso un joven estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que a la vez era poeta, Domingo Gómez Rojas, con quien se ensañó el juez que dirigía los procesos, y tanto lo molestó que lo volvió casi loco, lo envió a la casa de Orates, donde murió. Este movimiento generó un solo mártir de Domingo Gómez Rojas, pero se impactó profundamente en todos los movilizados porque no había ocurrido nunca antes. Matar a un poeta no es cualquier cosa como matar a Víctor Jara. Como dice Neruda, la muerte de Domingo Gómez Rojas nos dejó una cicatriz roja en el pecho para siempre, que no hemos olvidado nunca. Toda esa generación, ¿no?, quedó impactada por eso. Fue terrible la represión generada por lo que se llamó la guerra de Don Ladislao, porque la inventó Ladislao, no fue nunca guerra, fue represión. El año 19. Cualquiera diría, bueno, aquí se acabó el movimiento. 3 años después reaparecen de nuevo los mismos actores. Esta vez decidieron que no les gustaba el proyecto de Estado docente que había preparado Darío Salas con el presidente Arturo Alessandri Palma. Estado docente, el Estado controla todo. Y no le gustó a los profesores. Y no le gustó tampoco a los trabajadores. ¿Por qué razón? Porque ellos dijeron, el Estado docente, para resumir la idea, no es otra cosa que la oligarquía docente, y una oligarquía corrupta y fracasada. En contraposición, ¿qué decían ellos? La comunidad docente. Recordemos que los pueblos se habían estado educando por siglos, hasta la época de la independencia. Recordemos que las mutuales se habían estado educando también por un siglo. Recordemos que todas las profesoras venían del mismo estamento que el peonaje. Compañeras que habían tenido que trabajar con cabros chicos, ¿eh?, sin escuela, porque ellas tenían que arrendar el rancho que a la vez servía de escuela. Y no tenían muebles, entonces ellas hacían clases sentadas en su propia cama. Y los cabros con troncos, en vez de pupitres. Y tenían que llevar un brasero para su comida, cocinar su comidita diaria. Entonces estas compañeras eran profundamente identificadas con el bajo pueblo, por origen y por los alumnos que tenían. Entonces, por esa razón que ellas tenían una profunda, ya que ellas de fondo estaban educando a sus iguales. Por eso el principio que se pusieron sobre la mesa, en vez del Estado docente, la comunidad docente. En vez de una educación que va a ser la transmisión de la cultura y la ciencia de Europa a Chile, a una realidad de cabros chicos, ¿verdad?, que la mayoría de los guachos, mejor contrapongamos la autoeducación popular. ¿Qué es lo que decía la Foch? La Foch tenía en la época más de 30 colegios que ella misma administraba. Sería lindo que hoy día la CUT pudiera